todos, bienvenidos a una edición más de iQuA. Soy Andrea Recalde de la ciudad de Quinde. Hoy vengo a mostrarles cómo preparar cajitas personalizadas para cumpleaños. Comenzamos. Para armar nuestras cajitas, primeramente necesitamos de nuestro diseño para luego llevar a la impresión. ¿Qué papel necesitamos para poder realizar estas cajitas? Papel fotográfico, necesitamos tijera, necesitamos cúter si es necesario y regla. Yo he elegido este diseño para poder comenzar a armar nuestras cajitas. En esta ocasión yo elegí la temática de la granjita. Este tipo de cajita se llama cajita miel. Entonces empezamos a cortar. Agarramos la tijera y vamos a ir cortando las líneas que ya vienen marcadas en nuestro diseño. Las líneas largas se cortan, mientras que las líneas cortas son las que debemos de doblar para poder armar nuestras cajitas. Entonces ya voy comenzando a cortar. Y así de a poco vamos a ir cortando, siempre respetando la línea de corte. Hasta cortar toda la cajita. Cortar todo. Vamos cortando todo alrededor de la caja para luego comenzar a armar nuestras cajitas. Las temáticas pueden ser diferentes temáticas, diferentes diseños. Eso se puede solicitar en PDF si usted quiere imprimir desde su casa. Nosotros le indicamos todo con qué tipo de papel imprimir, en qué tipo de impresora puede imprimir y cómo ir armando, ya que en el diseño mismo ya viene todo indicado con qué tipo de papel, cómo cortar. Así como vemos va quedando nuestra cajita, esta cajita 1000, y procedemos a ir doblando nuestras cajitas. Como había dicho, donde están las líneas entrecortadas son las que se doblan. Vamos doblando. Podemos también utilizar la tijera para poder marcar mejor. Y así va a ir quedando la cajita y luego procedemos a usar la silicona, ya sea silicona fría o silicona caliente, el que usted prefiera. Acá comenzamos a colocar para poder unir la cajita. Vamos poniéndole el pegamento, es la silicona que se puede conseguir en cualquier parte. El papel fotográfico también puede conseguir en cualquier librería. Y los diseños, por supuesto, pueden pedirnos a nosotros. Vamos armando con mucha paciencia, que vaya quedando bien. Ahí pueden observar cómo va quedando la cajita. Ahora empezamos a ponerle pegamento a la base. Como ven, ya está prácticamente terminado nuestra cajita. Podemos colocarle cintitas si es de su gusto acá en los agujeritos. Los agujeritos le pueden hacer ya sea con perforadora, también pueden hacer con cúter si les parece mejor. Aquí ya colocamos la cintita en nuestra cajita. Luego procedemos a sellar las puntas de la cintita con encendedor para que luego no se deshile de nosotros. La técnica para poder sellar la cinta siempre es la parte de abajo, la parte azul, pasarle un poquito. El nombre de mi emprendimiento se llama Tour Creative. Se llama así porque está inspirada en mi hijo Tomás Uriel, por eso Tour.
Tomás Uriel Recalde. Y empezó cuando iba a cumplir 3 añitos y buscaba yo la forma de prepararle yo para su cumpleaños. Y como no había así temáticas, no había cajitas así personalizadas en mi ciudad, entonces empecé a investigar, a instruirme y ya más adelante ya empecé a hacer cursos de candy bar, todo para elaborar cajitas personalizadas. En Tour Creative pueden encontrar sublimación en general, también diseño gráfico, impresiones, sticker, tarjeta digital, topper para torta, tarjetas impresas, para bodas, para eventos, todo tipo de variedad, ya sea también inclusive para cajitas así explosivas que ahora se usan mucho con las tazas, de diferentes temáticas, Día de la Madre, Día del Padre, cumpleaños y otros más. En las redes sociales pueden encontrarnos como Tour Creative PI y el número que me pueden encontrar es al 0971-843-096. Pueden escribirme la hora que sea, no importa, les vamos a estar contestando sin problema. Les vamos a estar mostrando todas las opciones que podemos ofrecer porque son miles son. Hace poco fui ganadora de Semilla Capital, es la segunda convocatoria. Fui la única en mi ciudad en ganar. Dentro del departamento Paraguarí fuimos 5 chicas. Fue una emoción, un sentimiento tan lindo poder ganar ese capital, como dice el mismo Capital Semilla, porque le inyectó dinero que le hacía falta a mi emprendimiento y así también poder ofrecer muchos más servicios a nuestros clientes, mejorar con nuestros servicios y ya también con las necesidades de los clientes, porque siempre piden más y a nosotros nos encanta sobrepasar las expectativas. Este Capital Semilla es un proyecto de Red Mujer impartida por la Embajada de Taiwán, también el Ministerio de Industria y Comercio, también la Misión Técnica de Taiwán. Así ha terminado nuestras cajitas personalizadas. Si necesitan de más diseño pueden pedirnos en Tour Creative. Espero que les haya gustado estas cajitas personalizadas y nos vemos en nuestra edición de AICOA.